Hola a todos, bienvenidos al episodio 91 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos para un episodio especial, un episodio dedicado a los porteros. Yo sé que puede parecer un tema un poco raro, pero en los últimos meses, en los últimos años, entre la afición benfiquista se habla mucho de porteros. Hemos tenido a Vlaco Dimos, que es el portero griego de origen alemán que ha sido nuestro portero durante muchos años, ahora Trubin, y a lo largo de estos últimos años se habla mucho de las características, de lo que necesitábamos en un portero para un club como el nuestro, para un equipo que juega como el nuestro. Y entonces nos surgió esta oportunidad, este contacto de nuestro invitado, que presentaré en unos instantes, para hacer un episodio dedicado a esta posición. Quizás sea la posición más específica en el mundo del fútbol, la que más ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas y por lo tanto vamos a conocer un poco mejor este mundo de los porteros de la mano de un apasionado del mundo del fútbol, en particular del mundo de las porterías. Y es un honor recibir en el mítico Benfica al gran Josep María Pascual. Hola Josep, ¿qué tal? Hola Ricardo, muchas gracias de estar aquí. Bueno, ¿cómo me has presentado, eh? Muchas gracias. Pues sí, yo soy un apasionado como mucha gente del fútbol y en concreto, como has dicho, del mundo de la portería. Ujú. Y sí, yo había empezado pues a gustarme el fútbol y a jugar en la calle, como antes. Sí, Antes se jugaba mucho en la calle. Hoy día los claro, niños sabemos que juegan también, depende si hay pueblos, también se juega en la calle, pero con los móviles, con las tabletas. Digamos que tienen otros entretenimientos. claro, Nosotros, los que ya tenemos una edad, pues no teníamos estas cosas y el fútbol, pues eran, si te gustaba el fútbol, claro, era claro, una de nuestras principales pasiones, ¿no? Y aquí es donde claro. empieza todo, aquí. Y en concreto en la portería, pues es una posición que en la calle nadie se quería poner de portero, ¿no? Ni en el colegio. Era un sitio que la gente no quería. Y yo veía eso. Yo, como era un jugador del montón, tirando para el montón, pues dije, ostras, pues no sé, me pilló el gusanillo de decir, bueno, te meten un gol, pero yo quiero seguir aquí. Sabes Claro. que cuando te metían un gol, se cambiaba, se ponía otro, ¿no? Pues no, yo pensé que, bueno, que, ¿por qué no? Me podía poner de portero. Y ya iba directamente a la portería, ¿sabes? Eso que dices, bueno, me pongo yo de portero. Y aquí Ujú, perfecto. empezó, digamos, pues mi inspiración, mis ganas por todo esto de la portería, ¿no? Y luego, bueno, ya de pequeñito, pues empecé ya en benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y primer equipo. He estado en todas las categorías inferiores Ujú, y también en amateur, pero todo a nivel regional, ¿vale? claro, Yo soy claro. una persona, digamos, humilde y bueno, hasta que te das cuenta que con esto no te puedes ganar la vida y que lo tienes que hacer con otras cosas y dejas el fútbol, pero siempre el fútbol va conmigo y está dentro y lo vivo y ahora mismo pues estoy pues participando en diferentes programas de Ujú. podcast para, bueno, pues para dar mi opinión y para pasarlo bien, como aquí con tu programa que es fantástico y que, bueno, para los que tenemos habla hispana, pues es fantástico conocer más cosas del Benfica, muy bien Claro. dirigido por ti y, bueno, que es un programa, pues, espectacular para conocer más cosas del fútbol de Portugal y en concreto del Benfica. Gracias, claro. No, muchísimas gracias por tus palabras, Josep. Ya te había escuchado, sobre todo después de nuestro contacto en otros proyectos como Quiero ser como el Letizier, el Barrilete Cósmico, que también hemos estado ahí con nuestro amigo Carlos Roberto. Am, pero te preguntaba, has hablado un poco de esa niñez en que se jugaba mucho en la calle, con dos piedras haciendo de portería, ¿no? Sí, Generalmente. sí. En Portugal había mucho, yo no sé si en España era igual, que era el chico, el más gordito, iba a la portería, era absolutamente, que no sé por qué, pero siempre no sé, que rellenaba más el espacio en la portería o algo así. Ujú. Yo como era más gordito he ido muchas veces a portería y te Bueno, entiendo no pasa perfectamente, nada. ¿no? Y no pasa nada, y porque Ujú. era un desafío, ¿no? Era un desafío Claro. porque era una posición muy específica, ¿no? Era muy Ujú. desafiante.
Y te pregunto también, Josep, tú eres de Barcelona, me has dicho ya en Ujú. una charla antes. Sí, cierto. ¿Cuál era tu ídolo, tu referente en el mundo de las porterías? Bueno, a nivel nacional, Zubizarreta, al Ujú. ser del Barcelona, pues, me quedaba cerca y era uno de mis ídolos también. Sí. Pasa que Zubizarreta, tiene unas características como portero, muy de colocación, no era mucho de agilidad. Yo, en mi caso, como no era un portero alto, Zubizarreta era un Ujú, portero normalmente era un 90 y pico, pues yo lo tenía que compensar, pues, pues con mucha agilidad, rapidez, movimientos, ¿vale? Y luego, uno de los que me gustaba mucho era un portero que jugaba en el Benfica, que se llama Michel Prudhomme. ujú. Me encantaba. Lo veía poco, lo veía en los mundiales, tanto en Italia 90 como en el de Estados Unidos, porque en esa época no es como hoy, que hay este streaming que ves por internet toda clase de vídeos, que te dan todos los Claro, partidos por la tele. No, pues bueno, veías los porteros cuando podías, cuando los daban, ¿no? Y me claro. fijaba mucho en Michel Prudhomme porque tampoco era un portero excesivamente alto, tampoco era bajo, pero tenía una capacidad de moverse, de caer, de lanzarse, que me encantaba, me encantaba. Aquí, por ejemplo, en España había Paco Bullo del Real Madrid, pero es un Sí, estilo muy diferente. También es muy rápido y tal, pero buscaba mucho la palomita. La palomita es la parada espectacular. Y en sí, Predom se juntan las 2 cosas. Él era espectacular, pero la hora muy eficaz. sí, Y sí, me gustaba mucho este portero. Pero la sí. lástima es que no lo podía ver mucho, como te Sí, decía. solo en ocasiones especiales, ¿no? En las Sí, Eurocopas y en los mundiales, básicamente. sí, sí, sí. Claro que hoy vamos a hablar de Michel Prudhomme, es probablemente de los mejores porteros de la historia del Benfica y del fútbol mundial, claramente. Ujú, Pero vamos a intentar entender un poco cómo ha sido la evolución de los porteros. Yo me acuerdo, somos más o menos de la misma generación, ujú. todavía somos de un tiempo en que, por ejemplo, se podía pasar el balón al portero con el pie, hoy en día solamente con la cabeza o con el pecho, por ejemplo. Por ejemplo, cuáles eran las características esenciales para un portero en los años 80, por ejemplo? Que no tenía nada que ver con lo que es hoy, Claro, pero claro, ¿cuáles eran esas características? Un portero en los años 80 tenía que tener, ¿qué? claro, es que no podemos comparar, ¿no? Digamos, es lo que tú dices, ha cambiado tanto. Es la posición en el campo que más ha cambiado, la de Ujú, portero, desde los 80, como dices, al día de hoy. También los centrales, ¿eh? Los ujú, centrales también han cambiado mucho, pero los porteros más, más. Y los porteros de los 80, digamos, principios de los 90, porque la norma entró en el 92, esa norma que no permite coger el balón ujú. con las manos, cedido desde un propio compañero para el portero, pues hasta el 92 esos porteros se limitaban únicamente a Sí, parar balones y luego, bueno, en el juego aéreo también intentar dominar el área y tal, pero eran porteros que se dedicaban solo a eso, a parar, exclusivamente a parar, ¿vale? Y luego sí que, claro, con el cambio de norma, sobre todo los que vivimos el cambio de norma como yo cuando hubo este cambio de norma creo que tenía ya 14 años, ujú. 14 años, y claro, 14, 15 años, estás acostumbrado a hacerlo de una forma y que de repente te digan: "Ahora no puedes coger el balón con las manos", Claro. pues ostras, lo cambia todo. Los primeros años fueron un sufrimiento, y Sí. lo digo, hablo por mí y por muchos compañeros y por lo que vi en la élite. Era un Y se sufrimiento notaba, porque y se notaba en sí, muchos de ellos, sí. se notaba porque había un rum rum hasta del público. Cuando le pasaba un central el balón al portero, pues la gente ya estaba sufriendo, Claro, porque tú lo que claro, hacías es sacarte el balón como fuese despejar, sacarlo, sacarlo. claro. O sea, si es a banda, pues a banda, no importa, sácalo como puedas, ¿no? Y eso fueron los porteros que yo estoy incluido, tuvimos pues que vivir a ese momento, ¿no? Hubo algunos que se adaptaron mejor. Por ejemplo, en la élite, Van der Sar. Van der Sar era un Ujú, portero muy adelantado ya, porque en Holanda, los métodos de trabajo, con esa, Holanda mecánica, pues ya incluso tenían un portero mucho más antiguo de los 70, Jan Gloverard, me parece que se llamaba, ujú. que ya jugaba mucho con los pies. Y Van der Sar
era de esa misma escuela. Y estos porteros, cuando hubo el cambio, les vino muy bien a este portero, a Van der Sar, por ejemplo. Aquí en España había Francisco Molina, portero que estuvo en el Atlético de Madrid, que también era un avanzado, pero eran muy pocos, eran contados estos porteros. Por lo Ujú. tanto, todos los porteros de esa generación lo pasamos bastante mal. Luego Sí, empezamos a entrenar y bueno, fuimos mejorando algunos, como Zubizarreta, que por la edad, pues ya mejorar era muy difícil, con 30 y pico años, y claro. otros, pues bueno, evolucionaron y mejoraron. Pero bueno, el cambio no vino hasta los que empezaron, los chicos que empezaron ya de pequeños con esa norma, aquí es donde se empieza a ver algo, ¿vale? Sí. Aquí es donde se ¿Y empieza a ver cómo? algo. Claro. Por ejemplo, y en los años 80, ¿cómo entrenaban los porteros? Me imagino que no había Ujú. entrenador de portero, o No, cuando mucho había, por ejemplo, un ex portero que formaba parte del equipo técnico y que te ayudaba de vez en cuando. Pero ¿cómo era esa dinámica de los porteros en la forma de entrenar de los equipos? mira, de 80 a incluso todos los 90, casi los 90, no había entrenador específico de porteros, no había. Había lo que dices tú, que te venía el segundo entrenador o un ayudante y él con sus conocimientos, pues bueno, él te calentaba, te empezaba básicamente a disparar. Te empezaba a calentar con tiros suaves desde dentro del área pequeña para calentar las manos, ¿vale? Y luego progresivamente se va separando hacia el punto de penalti y al final desde fuera te chutaba mucho más fuerte. Y este era Ujú, el entreno que había. Luego a lo mejor te centraban desde la banda, te centraban para, digamos, para mejorar el juego aéreo, pero no había un entrenador, no había una persona, digamos, formada. Los sí. primeros entrenadores de porteros, aquí, por ejemplo, en el Barcelona llegó con Van Gaal en el año 97-98, esta temporada, llegó Frans Hoek con Van Gaal. No sé si Ujú. conoces este hombre, Frans Hoek. No, Bueno, ha estado no conozco. luego, posteriormente, ha estado con muchos más equipos y aquí era el primer entrenador de porteros que tuvimos aquí en el Barcelona. Imagínate. Ujú, Incluso Benítez, entrenador que entrenó al Valencia, que era un entrenador en esa época muy avanzado, muy metódico, llegó el año 2000 y algo, 2001 al Valencia sin entrenador de porteros. Y Cañizares sí. lo decía, yo no tenía entrenador de porteros en el año 2001. No Ujú, había. Y a partir del 2000 y algo empezaron a haber ya entrenadores de porteros, cada claro. vez más preparados. Hoy día están muy formados, casi Sí, todos, o lo deben estar, ¿vale? Y esto sí. pues es un avance, es mucho, porque si quieres entramos en más detalle, no me quiero desviar del tema, No, no, no pasa Ricardo. nada, no pasa nada. No, me parece muy interesante. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la selección portuguesa, cuando la Sí, entrenaba Carlos Queiroz en los años 90, 92, ujú, 93, él trajo a un entrenador de porteros de Estados Unidos. Era un hijo de inmigrantes portugueses, y vale, que era Daniel Gaspar, ya no me acuerdo ahora si era ese el nombre. Pero y creo que trabajó con él durante muchos años, y cuando trajo a ese entrenador de porteros, fue un poco raro, pero porteros, tener a un entrenador, sí, porque realmente coincidió mucho con ese cambio, ¿no? Que del 92, cuando pasabas el balón no puedes ujú. pasar el balón con el pie. Entonces me parece muy interesante. Josep, todo muy interesante, puedes hablar de lo que quieras, tienes libertad, no pasa nada. No, pregunta, si no me explico bien, pregunta, No, no, porque a absolutamente, veces, pues, cuesta entender las cosas, ¿no? Bueno, la figura de absolutamente. entrenador de porteros hoy día es básica en cualquier club, no solo Ujú, en la élite, incluso en categorías inferiores. A veces es difícil encontrar porteros para categorías inferiores, pero es básico, sí, ujú, es básico porque el entrenador de porteros, al menos la idea que tengo yo y que por lo que veo, es algo más que un entrenador de porteros. ¿Qué quiero decir? El entrenador de porteros no es solo entrenar a los porteros para que saquen su mejor rendimiento con, digamos, pues con métodos actuales, ¿eh? Se trata de algo más. ¿Qué quiere decir? Que sea una persona cercana a ellos, porque es una posición muy específica, solitaria, ujú. ¿vale? Sí, Que recibe muchas críticas, que hay mucha presión, hay mucho estrés ahí detrás. ¿Por qué? Porque, bueno, es el último jugador, y ya se sabe que tú puedes tener una gran actuación, un día puedes parar 3 balones de gol, o 4 o 5, pero te llega una pelota fácil, se te escapa
y la gente se acuerdan de esa acción. claro, Y claro, desgraciadamente es así. Y será claro. así. Y eso no se puede evitar. El portero tiene que saber convivir con el error. El error va Claro, contigo. Y esto es a claro. nivel psicológico. Y el entrenador de porteros también tendría que, a nivel psicológico, preparar al portero para eso, para que sepa Ujú. que el error está ahí y estará. Hasta el mejor portero del mundo fallará. Y han Claro, fallado, Courtois, absolutamente. Ter Stegen han fallado. Pues, por lo tanto, la figura de entrenador de porteros aquí es básica, es fundamental Ujú, para motivarlos, para saber comunicar bien, ¿vale? Y lo que te decía, no es solo el rendimiento que le puedas sacar al portero, es a nivel, pues, de cercanía, de no quiero decir que tengas que ser muy amigo de los porteros, porque tú tienes que claro, exigirles, tienes que ser muy estamos hablando ya de élite, ¿eh? Tienes que ser muy exigente con ellos. Y si tienes que decir las cosas, las tendrás que decir si han hecho algo mal, pero en su debido momento, ¿vale? Siempre hay que tener mano derecha, hay que ser un poco psicólogo con ellos, ya que lo pasan claro. mal, ¿eh? Pues, con mano derecha, si acaba de cometer un error en el partido, no se trata de ir al descanso, al final del partido y decirle: "¿Qué has hecho ahí? ¿Qué ha pasado? Te has equivocado", ¿no? No, se tiene que, con cura, pues, hablarlo. Cuando toca, pues, al día siguiente, o si el día siguiente es festivo porque tienen fiesta, pues, al día siguiente del Ujú, partido, ¿no? Que sería de entreno. claro, Y bueno, aquí estaría el entrenador de porteros tiene que ser cercano a ellos, tiene que mimarlos, tiene que formar un grupo un equipo de porteros entre ellos, porque la mayoría de equipos antiguamente eran 2 normalmente, hoy día ujú, son 3 4. Pues sí, hay que tener atención a todos, incluso a los que no juegan, a estos a los que sí, más, porque al que no juega, ostras, si tú encima ves que el entrenador de porteros no te dice muchas cosas, encima la moral tiene que bajar mucho. Y aquí claro, aquí claro. entra en juego esta figura que te digo, tan importante, que él tiene que estar con ellos, preocuparse cómo están, cómo comen, cómo descansan, ah, si hay algún problema extra, ¿por qué no? Con unos límites, no quiero que decir que se tenga que meter en su intimidad, pero con una relación que tienen a diaria, los de élite que están cada día juntos, 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 pues yo creo que el entrenador de porteros tiene que crear, no quiero decir una amistad, pero tiene que ser cercano, tiene que ser una persona que se gana la confianza de ellos y que esta persona, estos porteros tengan a esa persona por si hay cualquier cosa. Por Ujú, ejemplo, no sé, están pasando una mala época a nivel de rendimiento, pero a lo mejor hay un portero que está jugando muy bien, pero por dentro está pasando un calvario de nervios, de estrés, de no saber cómo llevar la presión, porque ahora vendrá un partido importante, pues que tenga esa persona para contarle estas cosas, claro. ¿vale? O al revés, o también podría ser que, bueno, que tuviera un problema personal y luego se lo quiero contar, esto ya es otra cosa, pero si tienes una persona cercana con confianza, ¿quién mejor que el entrenador de porteros que no, ostras, pues ir un día con un psicólogo que no conoces de nada, ir a contarle cosas que dices: "Ostras, me corta un poco". Y con esta persona, si se gana la confianza, pues, que es mejor, pienso yo, Es es mejor, mejor. claro, claro. Y vamos quizá, antes de hablar un poco más de los entrenadores de porteros, vamos a intentar entender un poco cómo ha evolucionado las características del portero moderno, digamos. Es Ujú, decir, el portero moderno hoy en día tiene que ser alguien, por ejemplo, que juegue preferiblemente muy bien con los pies o mejor de lo que jugaba en los años 80. mucho. Alguien que tiene que tener control de la profundidad, que tiene que tener cómo el equipo sale desde atrás, de cómo cómo tiene que ser la salida de balón, la relación con la defensa, con los carrileros, con los centrales. Eh, ¿Cómo ha sido, cuáles son las principales novedades de portero moderno cuando comparamos con el portero de los años 80? Y no sé si quieres, cuando vas hablando de esto, añadir, yo sé que tienes algunas curiosidades sobre el mundo de los porteros, si quieres añadir aquí algo a lo largo de tu explicación. Si quieres, esto que me dices lo comentamos luego. Te cuento un Sí. poco las características principales que debe tener un portero moderno y Ujú. luego si quieres hablamos del otro porque si no nos mezclamos. Ah, Vale. porque hay mucha tela, hay mucha chicha aquí. Pues bueno, al portero, o sea, un portero de los años 80 a principios de los 90 no podría jugar hoy día de portero. Es así de triste.
es así de triste, pero al portero de hoy día se le piden muchas cosas, ha cambiado mucho. Cuando yo jugaba, o sea, yo ahora no podría jugar, aunque volviera a tener, ah, 15, 20 años, no podría jugar ahora de portero porque los porteros de hoy día están muy, muy preparados. Tienen que ser muy completos, sí. Claro. Y bueno, digamos que el portero de hoy día es un jugador más del Ujú, equipo. Ahí empieza todo. El juego empieza por el portero. Es el que inicia el juego. Luego ya entraremos en estilos. Hay 2 estilos de porteros. Todo dependerá del estilo del equipo. Hay ujú, entrenadores que juegan con juego de posición, ¿vale? Y bueno, quieren que el portero se implique mucho más con el balón, que no rife ni un balón. Sobre todo porteros como, por ejemplo, aquí por filosofía en Barcelona, pues el portero del Barcelona, Ter Stegen, es muy difícil que rife un balón. El ujú. del Manchester City, Ederson, que lo tuvisteis vosotros, otro gran Sí, portero. Lo mismo, Guardiola lo ficha porque juega muy bien con los pies. No quiere que rife ni un balón. ¿Qué tiene que tener este portero en este tipo de clubs? Clubs que salen con el balón desde atrás tocando, que ya cuando sacan desde portería se ponen los 2 centrales a los lados del área pequeña y ahí el portero saca al central, pero el central ya le vuelve y él busca el hombre libre, busca líneas ujú, de pase, porque normalmente estos equipos, por el juego actual de hoy día, las presiones son muy altas y las defensas muy adelantadas. Se presiona arriba del todo y el portero lo van a presionar, pero ya lo buscan, digamos, es el principio. Ya saben que, digamos, que el portero sabe que lo van a venir a buscar. Luego él tiene que buscar el hombre libre. Ahí está la dificultad, ¿no? sí, Esta, digamos, que sería una de las principales características que debe tener un portero moderno. La salida del claro, balón, buen pase en corto y largo también, porque si los centrales y laterales o mediocentros están cubiertos, tiene que claro. tener una visión periférica de cómo están tus compañeros para lanzar el balón. No rifarlo, Sí. sino que sea buscar el balón a un espacio o a un hombre en concreto, ¿vale? Por lo Esto, tanto, ese portero que muchas veces ofensivamente hablando, permite ofensivamente, ofensivamente hablando. Vale, vale, vale. sí, esta sería una, ofensivamente Ujú, hablando. Luego, también tácticamente tiene que estar muy preparado, saber los movimientos de los jugadores, dónde están en todo momento. Esto los porteros de los 80 justito, justito. Y luego, defensivamente, muchos equipos ya juegan con defensas adelantadas, hay mucho espacio entre centrales y la portería, y el portero tiene que estar más adelantado. ¿Qué quiere decir? Ujú, ¿Por qué más adelantado? Porque si tiene que salir al corte, tiene que ser un portero más rápido que antes, ¿vale? Un portero decidido, valiente, que no puedes fallar, porque si sales fuera de la portería y no llegas, estás vendido. Esto sería otra característica importante. Y también han de mejorar mucho los unos contra unos. Ahora hay muchos más uno contra unos por esto, porque hay más espacios para jugar con ujú. defensas adelantadas y el portero moderno tiene que tener un uno contra uno muy bueno también. Sí, sí. Muy Por bien. tanto, te hemos dicho unas cuantas, buen golpeo de balón, tanto en corto como en largo. Buen control también de balón, porque te van a pasar balones los defensas, a veces que son difíciles de controlar, buen control, y eso tener visión para dar los pases. Defensivamente, pues lo que te decía, salir rápido al corte y luego no nos olvidemos de lo de siempre, que el portero tiene que parar. claro, Por lo claro. tanto, además de entrenar todas estas características nuevas, Sí. no se puede olvidar de parar. Y hoy Ujú, día se critica mucho de que los porteros actuales no blocan balones. sí. Hay una pequeña explicación. O sea, por un lado, los balones son más blandos, no son tan duros como antes. Por lo tanto, son blandos, cogen mucha potencia y encima extraños y son difíciles de parar, por eso también no blocan tanto y porque, un entreno de porteros, si por ejemplo dura una hora, dedicarán 50% a parar y 50% a jugar con el balón. Ujú, ujú. Por lo tanto, Y no está tan entrenado el blocaje. claro, claro. Y volvamos aquí un poco a la importancia del entrenador de portero. Por lo tanto, ahora un entrenador de Ujú, portero tiene que entrenar muchos aspectos, no es ujú. solamente para el balón, es mucho más de lo que, de lo que eso y muchos de los aspectos de que estabas hablando.
Vamos a hablar aquí por primera vez del Benfica, solo para ver el ejemplo del entrenador de porteros del Benfica, que algo que causó mucha polémica, porque el entrenador de porteros de Benfica es el mismo entrenador hace ya muchos años, por lo tanto desde el 2018 creo, que se llama Sí. Fernando Ferreira, creo. Y por Ujú. lo tanto, a lo largo de estos años, el equipo técnico ha cambiado, pero el entrenador de porteros se ha mantenido. Y yo Vale. lo que te pregunto, no podrás decirme si en este caso concreto de Fernando Ferrer, si es lo más correcto o no, porque no tienes datos para hacerlo, me imagino, pero normalmente, ¿es importante también cambiar de entrenador a lo largo de los años o es una posición que se puede mantener? Y, ¿hasta qué punto el entrenador de porteros se puede involucrar más en las decisiones del equipo técnico? Por ejemplo, en el momento de saber si, eh, el entrenador de porteros puede decir: "Este portero no está en condiciones de llegarse al entrenador principal y decir: 'Hombre, esta semana no puede jugar este portero porque no está en condiciones, porque no ha entrenado bien o porque no está bien mentalmente'". Por eso te preguntaba esto sobre los porteros, Josep. Vale, en cuanto a la última pregunta que me decías, lo de comentabas de perdona, las 2 preguntas eran porque había Era 2. era Una saber era saber hasta qué punto se debe mantener el entrenador de ujú, porteros o no, o sí, simplemente es importante cambiar de vez en cuando del entrenador de ujú, porteros. Y te preguntaba también si el entrenador de porteros debe estar más involucrado en las decisiones del cuerpo técnico, sobre sí, todo en el momento de si un portero puede jugar un fin de semana o no, por ejemplo. sí. Bueno, digamos, hoy día, no sé, lo que te decía, los equipos tienen entrenadores de porteros, contestando la segunda pregunta, ¿eh? Y sí, ah, el entrenador de porteros, entrena, está con ellos, pero en principio quien decide es el entrenador, quién va a jugar. Ujú, El entrenador es el que decide, el que tiene el voto final. El entrenador de porteros puede proponer, puede comentar cosas, cuál portero vea más preparado, cuál es el que mejor entrena y tal, pero a veces no coincide. El entrenador de porteros puede decir: "Juega este, me gustaría que jugara este", y el entrenador dice que no, que juega el otro, ujú, ¿vale? Yo pienso, y esto es una cosa que te comenté fuera de micro la semana pasada, yo pienso que se tendría que dar más voto al entrenador de porteros y que él decida. ¿Por qué? Porque es el que mejor los conoce, el que más horas claro. pasa con ellos. Al final el entrenador normal, el entrenador, digamos, general, él está pendiente, pero de tantas cosas, de tantos jugadores, de la táctica, de preparar el siguiente partido, etcétera, que, específicamente no puede controlar tanto. Él puede ver el rendimiento real en los partidos, cómo juega un portero, y a lo mejor si no está contento con uno, pues bueno, puede decir: "Quiero probar el otro", o al revés, no sé. Pero yo creo que quien mejor conoce los porteros es el entrenador de porteros. Y si tú tienes Ujú, una persona de confianza que los entrena, además para él, para que se sienta reforzado como entrenador, pienso que es importante que él decida. vale. Luego, a la hora de manejar la situación, él, como tiene confianza con los porteros, les podrá contar esa situación. Si decide hacer un cambio en la portería o no, o si decide que siempre ha de jugar uno, él, con esa confianza que te he comentado antes, que tiene que crear dentro del equipo, les tiene que explicar el porqué. Claro. Luego lo entenderán o no. Bueno, lo entenderán. Lo pueden entender, estarán de acuerdo o no, pero la idea sería que la importancia, en este caso, lo tuviera el entrenador de porteros. Y Ujú, la primera que me comentabas, que si es bueno que un entrenador esté tanto tiempo en un club, ah, hay varias cosas. Por un lado, hay figuras dentro de un staff que los pone el club. Supongo que en el Benfica ha me puesto de imagino entrenador a que sea Fernando. esa sí, sí. Y dicen: "Este es el entrenador de porteros", como hay clubs que ponen el preparador físico o el fisioterapeuta, etcétera. Dicen: "Este es nuestro fisio y el entrenador que venga, pues se tendrá que adaptar". Fisio ya tenemos, ¿no? O en todo caso puede venir otro fisio, ¿no? Esto ya son otras cosas. También se da el caso a veces que se crea una relación muy buena entre portero y entrenador. Por ejemplo, en el caso de Ter Stegen aquí en el Barcelona, con De La Fuente, que es el entrenador de porteros, y han cambiado de técnicos, pero el entrenador de porteros tampoco cambia, porque se llevan muy bien.
Y Ujú. elevarse muy bien es una de las condiciones que supongo que Ter Stegen pide al club para Claro. que él siga, ¿no? De decir, bueno, yo estoy muy a gusto con De La Fuente como entrenador de porteros, me gusta cómo entrenamos y tal, y quiere este entrenador. Luego, en cuanto a la pregunta, pues si está bien o no, Depende, ¿no? mm, Dependerá un lo que poco. está claro que el entrenador de porteros se tiene que reciclar, ¿eh? Como un entrenador general, Claro, como un claro. fisioterapeuta. Y es importante que siempre aprenda, aprenda y aprenda, que nunca des por hecho que lo sabes todo, sino que siempre te tienes que ir aprendiendo cosas, nuevos métodos, maneras bueno, pues, de lo que decíamos antes, de acompañar a los jugadores. Son muchas cosas. Yo no te puedo decir en el caso concreto del Benfica, porque no conozco a este hombre, Claro, cómo lo hace, pero bueno, esto lo sabréis mejor vosotros. claro. Muy bien, En muy, todo muy caso, interesante. Sí, sí. lo que está claro es que, lo que te decía yo, el entrenador de porteros tiene que ser un entrenador moderno, como hemos dicho, de porteros, y tener estas Ujú, características que te comentaba. ujú. Te comentaba de que no es solo entrenar, sino tienes que estar mucho con ellos, con mucho mimo y, saberlos motivar, sobre todo a los que no juegan. Sí, verdad, porque no se sabe en qué momento pueden tener que salir a jugar y por tanto tienen que estar preparados para hacerlo. Sí, y al que juega también ver cómo está, porque a lo mejor hay porteros que a lo mejor se lo tienen muy creído, que esto está hecho y que juega siempre, y no tiene que ser Claro, así, sino claro. también le tienes que hacer ver que uno se tiene que superar y bueno, lo tienes que intentar motivar, Ujú. siempre por un lado o por el otro. Sí. Y por ejemplo, ahora me acordé de una cuestión que se habla mucho aquí en Portugal, por ejemplo, que hay equipos en que, imagínate, tiene un titular para los partidos de la Liga y después otro para los partidos de la Copa, por ejemplo. Ujú, En el Benfica, según me di cuenta, a Roger Smith le gusta jugar siempre con el mismo portero. Me ujú. imagino que tiene que ver con dinámicas que son creadas en el vestuario y en el propio equipo. ¿Cómo ves estas dinámicas? ¿Es preferible jugar siempre con el mismo portero o se puede cambiar? Es importante también que los otros tengan oportunidades y pueden sentir que son opciones dentro del equipo. Yo en este sentido, mira, soy un poco revolucionario, ¿eh? Ya te conté alguna cosa de este aspecto. Soy revolucionario. Yo creo que, yo si fuese entrenador de porteros y me dejaran elegir, yo planteo un tema revolucionario, y sería que ya hay equipos que hacen rotaciones en porteros, pero en este Ujú. caso haría más rotaciones incluso. O sea, hay equipos, por ejemplo, aquí en el Barcelona, hubo un año que tenían a Claudio Bravo, no sé si conoces este portero Sí, chileno que ya sí, está retirado, y Ter Stegen. Y Ter Stegen jugaba la Champions y jugaba la Copa de España. Y Claudio Bravo jugaba toda la liga. Bueno, está muy bien, porque los 2 se sienten importantes, sí, ¿vale? Pero yo voy más allá. Yo pienso que no un porte cuando tienes un equipo de porteros, en el caso del Benfica podríamos hablar, ¿podríamos poner el ejemplo del Benfica, Ricardo? Sí, sí, ya que estamos hablando del Benfica. claro. Tenemos a un portero que es Tarbin, ¿no? Anthony Trubin. True. Es el teórico titular y es el más bueno de los 4 porteros que tenéis. Por nivel es el más bueno. Vale, es el teórico titular, de acuerdo. Pero yo creo que, lo de jugar siempre, siempre, siempre desmerece los suplentes. Los suplentes, si no juegan ni un día, su motivación cae, cae, porque Claro, la confianza la ganas jugando, ¿vale? Y el otro, el que juega, si juega siempre, llega un punto que puede pensar que es un puesto que ya lo tiene hecho, que se tiene que esforzar poco para jugar y su rendimiento competitivo baja, baja. Habrá porteros que bajará más, porteros que depende de su voluntad de trabajo, no bajará tanto, pero baja. En cambio, si tienes 2 porteros competitivos, ¿eh? Y haces lo que yo planteo, de que, no tiene que ser por competición, no tiene que jugar uno la Copa de Portugal y el otro la Champions y la Liga. No, 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 no. Juegan, no hay un titular indiscutible. En principio tendría que ser Trubin, pero llevando un portero también competitivo,
Ujú. Puede jugar el que mejor esté en ese momento. Sí, Esto por un lado, el que mejor entrene, el que mejor esté. Y por otro, dependiendo también del rival. Dependiendo del equipo, hay equipos que a lo mejor te centran más balones laterales, claro, pues si tienes un portero que por alto es mejor que el otro, puede jugar ese. O al revés, si claro. es un equipo que dispara mucho a portería, tienes un portero que es mejor parando que el otro, lo mismo. O haciendo de líbero a la hora de salir, lo que comentábamos antes, si hay equipos que juegan mucho al contraataque y tienes un portero que se le da muy bien el uno contra uno y también las salidas fuera del área, se podría apostar por ese portero. La Ujú. idea es que los 2 porteros, que se cuente con 2 porteros y que los 2 porteros sean importantes. Y de esta manera los 2 tengan competencia. Ujú. Competencia, que no bajen esa competencia, ¿sabes? Que tengan ese espíritu de superarse y que no tengan nunca claro quién va a jugar. Sí, Que sí. llegue el día del partido y digas: "Ostras, ¿voy a jugar yo o va a jugar el compañero?". Ujú. Sí, Esa es una eso es muy idea. importante. Sí, sí, Pero tenemos un cliché, tenemos un estatus de hace muchos años y sobre todo antes, que había el portero titular, que era el que siempre jugaba, y el suplente, que no jugaba nunca, prácticamente. Como mucho, algún partido de copa de los primeros que son más fáciles, con todos los respetos, pero contra equipos de divisiones más bajas, pero a la que llegaba ya un equipo ya de primera división, ponemos al titular. Hombre, ¿cómo te sientes si eres portero? claro, La claro, moral te evidentemente, baja. Luego, para claro. jugar, ¿qué tenía que hacer el suplente? Esperar a ver si el titular lo expulsaban en un partido para jugar un día, o ver si se lesionaba. Sí, tienes que esperar para esa oportunidad, entre comillas, Mm, ¿no? Que es un poco, claro, sí, el portero claro. solo juega uno. No es Ujú, como, digamos, los jugadores de campo, tú eres lateral derecho y en la plantilla tienes 2 laterales derechos y bueno, si yo no juego titular, soy lateral derecho, no juego titular, a lo mejor me pueden reubicar de central, de carrilero o claro, incluso puedes jugar hacia adentro, de interior. Hoy día los jugadores son muy polivalentes y ya sabemos que pueden jugar en muchas posiciones, pero el portero, o juegas de portero o lo tienes claro, y claro, juega uno. claro. Exactamente. Y entonces creo que aquí será interesante ahora hablar del lado mental, de la salud mental. No es solamente una cuestión de moda, es una cuestión importante. Ujú, El lado psicológico de los porteros, que como decías es una posición, por un lado, muy solitaria y si lo haces bien no te hacen una estatua, pero si te equivocas te crucifican. Por lo tanto, es quizá la posición más ingrata en el mundo del fútbol. Ya has hablado un poco del lado mental, del lado psicológico, pero no sé si quieres ujú. desarrollar un poco esa idea de la importancia del aspecto psicológico en los porteros. Vale, bueno, esto ya dependerá de los entrenadores de porteros. Hay entrenadores de porteros hoy día que ya van mucho más allá, lo que te comentaba antes, y en este caso, el aspecto psicológico, pero hay incluso que practican mucho con el vídeo. Pero ahora nos vamos a centrar en la parte psicológica que me hablabas ahora. Hay que, además de todo lo que hemos dicho, trabaja en el aspecto mental. ¿Cómo? Pues bueno, recreando situaciones reales que pasan. Es un trabajo mental, ¿eh? Eso me lo han comentado algunos entrenadores de porteros y, por ejemplo, tienen visualización con los ojos cerrados, visualizan cómo sería un partido perfecto, ¿vale? Ujú, Esto por el lado bueno, cómo, ah, llegan en el campo, cómo te cambias, cómo te pones las medias, los pantalones, la camiseta, los guantes, estás en el vestuario, estás bien, estás a gusto, sales al campo, oyes la gente cómo gritan, si estás en el estadio contrario, cómo te silban, cómo te gritan, como lo que tú quieras. Puedes poner el lo peor de lo peor. Y luego, cómo empieza el partido y cómo te sientes bien, cómo paras balones, haces este trabajo mental. Y luego, ujú. el presente que recreas esta situación para el día que llegue el partido, ya te ves jugando en Ouadragao, en el caso de Darwin, y es una manera mentalmente de estar más preparado. Y al Claro. revés, de ver cómo fallas, recrear lo mismo fallando y cómo te levantas. ¿Qué haces? Te quedas ahí, parado, dando vueltas a la cabeza con muchos pensamientos que van a venir continuamente, porque el portero es el que más tiempo tiene para pensar. Es el que menos corre, el que más estático está y la cabeza no para.
pam, 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 pam. ¿Qué se tiene que hacer cuando aparecen esos pensamientos, no? Esta es la gran pregunta. Pues bueno, darte cuenta que estás pensando. Así de Claro. fácil. Darte cuenta y bueno, Sí. lo que te decía a nivel psicológico que tienen estos porteros, hay los entrenadores de porteros, es que intentan hacer hincapié en el cuerpo. Intentan que tú sientas tu cuerpo, pones la atención en el cuerpo, en las plantas de los pies, en la respiración y esto por un lado, y a la vez sientes lo que hay a tu alrededor, el público, los jugadores como gritan, y haces como, digamos, creas un espacio de paz ahí. Si tú logras estar ahí, te puedes evadir de todos estos pensamientos, de esos nervios, que los nervios están, pero tú Ujú. no eres los nervios. Tienes que dejar de lado los nervios. Los puedes sentir porque tú no puedes cambiar esta situación. Claro, Hay gente más claro. nerviosa, hay gente más tranquila. Esto ya viene de serie. Pero si tú eres nervioso y tienes muchos pensamientos, ahí están. Pero a la vez, yo siento que hay algo más. Hay pensamientos, pero estoy yo. Y ese yo, soy auténtico, que eso ya es trabajo de psicología, tiene que llevar a salir de esa situación. A esos primeros pensamientos que te vienen de decir, ya he fallado otra vez, el próximo día no juego, por culpa mía vamos a perder el partido. Cuando te vienen esos pensamientos, pues se tiene que hacer este trabajo, pero este trabajo no se hace con un día, Ricardo. Claro, claro, El entrenador de porteros los tiene que preparar ya desde la pretemporada y poco a poco, y poco a poco. claro, Pero ya te he dado claro. unas cuantas pistas de cómo Sí, trabajan. No todos, por eso te decía, es una posición, la de entrenador, que ha evolucionado mucho. sí, Y sí, no es solo absolutamente. buscar el rendimiento, no, siempre antiguamente, bueno, antiguamente, de hace 15 años para acá, el entrenador de porteros está asociado a un entrenador que da mucha caña, y los habrá, que dan mucha caña, pero Claro. aparte de esto, tiene que haber toda esta parte que te he dicho yo. Y lo que te decía también del mimo, de estar por ellos, de crear saber gestionar ese equipo de porteros, sea de 3 de 4 de motivarlos, de saber comunicar, de Ujú. entenderte con ellos. No quiere decir, como he dicho antes, ser un gran amigo. No, porque les tienes que exigir, Claro, claro, pero evidentemente. tienes que estar con ellos, apoyarlos. Que ellos noten que hay un soporte extra ahí, que pueden contar con el entrenador, que no vean una persona lejana que les grita, que a la más mínima cuando fallen, pues les va a reprochar tal cosa. No, pues en este sentido hemos evolucionado. Vale, muy bien, muy, muy interesante. Josep, yo antes ahora íbamos a hablar de porteros en concreto, de algunos casos en concreto, pero antes yo no sé si quieres compartir algunas de las curiosidades de las que querías hablar. Vamos aquí un poco más, pero más general y después vamos a ver portero a portero de los que estábamos hablando, si te parece Vale. bien. Así en rápido, me gustaría, Ricardo, que tú también opinaras. Yo te digo, el punto, digamos, que ha cambiado de los porteros más antiguos de los 80, principios de 90 a los de día de hoy, y tú me dices si Ujú. estás de acuerdo. Sí, Así de fácil, ¿vale? vale, Una, ya la hemos visto, es el cambio de norma. Para mí, ha mejorado ese cambio de norma porque ha hecho que el juego sea más fluido, que claro. tengamos más juego. ¿Qué te parece? No, muy, muy de acuerdo que había equipos que quemaban un montón de tiempo pasando el balón al portero y por lo tanto, sí, el partido se queda mucho más interesante así, mucho más dinámico, absolutamente de acuerdo. Yo me acuerdo del Mundial Italia 90, que fue un gran mundial, Aburrido, pero sí, aburrido en cuanto a juego, ¿eh? sí, Por sí, emoción no, pero en cuanto a juego, mm, había muchos pases de los defensas al portero, del portero al claro, defensa, del defensa al portero, y ir perdiendo tiempo, ¿no? claro, Y de esta norma, pues hemos ganado en dinamismo, hemos complicado a los porteros, como hemos hablado, pero hemos ganado en espectáculo. sí, Estamos de acuerdo los absolutamente, dos. absolutamente. Vamos a por otra. Vamos a hablar de las vestimentas, del Ujú, equipaje de portero, de cómo ha cambiado de 80s, 90s hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, como todo son modas, ¿no? Y antiguamente, pues, se vestían por color, habían tricolores, por ejemplo, podías llevar una camiseta de un color, ujú, pantalón de otro color y medias de otro color, sí, ¿vale?
y hoy día es un monocolor, digamos, es un monocolor de medias, de pantalón y de camiseta y sobre todo predominan colores fluorescentes, verdes chillones, naranjas, mm, alguna vez en negro, también algún portero Sí, pero son pocos, muy pocos. Y son modas, pero yo recuerdo con mucha nostalgia esas camisetas de porteros de los noventas, sí. por De ejemplo, Jorge yo tengo Campos. bueno, Jorge Campos, Sí, este me parece que las hacía su madre, me sí. parece, y bueno, eran muy chillonas. Eran ya avanzadas porque era de los primeros porteros que cortó las mangas, Ujú, ¿vale? Él por moda, pues, empezó por aquí y eran exclusivas para él. Y habían camisetas, yo recuerdo una que tuve de Peter Schmeichels, que utilizó en el Mundial, en la Eurocopa de Suecia, 92, ujú, ujú. con muchos colores, era muy bonita. Era exclusivo solo para la selección de Dinamarca, que hoy día es difícil encontrar camisetas exclusivas de para equipos. No, Sí. no, no. Había las camisetas, por ejemplo, de Sergio Goicoechea con esa telaraña, eh, eran camisetas muy bonitas. Yo, por nostalgia, me quedo con las antiguas. Ujú. Las de hoy día son bonitas, pero yo prefiero las antiguas. Sí. No sé si estás de acuerdo. No, igual, igual. Y incluso era una manera de destacar el papel del portero, porque era una posición tan específica y creo que se merecía un equipamiento especial, ¿no? Y por lo tanto, sí, también había casos de Higuita, por ejemplo, también. No era tan Bien. espectacular como Jorge Campos, en el sentido que no tiene muchos colores, pero Ujú. sí que me molaba mucho ese tipo de equipamiento, absolutamente, absolutamente. La manga era larga. Hoy día se compite con manga corta y por dentro se lleva una camiseta térmica manga larga. Ujú. Pero no es lo mismo. A mí esas mangas largas me encantaban. Ya sé que cuando Sí. venía la época de verano tenías una calor insoportable, Ujú. pero esas camisetas les tengo un aprecio, aún guardo alguna, con Claro. los refuerzos en las coderas, me gustaban mucho. No, Sí, sí. y también creo que era aquí en Portugal por lo menos se decía mucho que el portero tiene que a veces ser un poco un loco. Y si el portero es demasiado tranquilo, si no grita con los compañeros, hay algo que no está bien. Tiene que ser un poco como un personaje, ¿no? Y ese tipo de camiseta que él llevaba, me parece que le daba un poco, le confería un poco ese estatus de personaje, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, sí. Sí, sí, había porteros como Chilavert, ¿vale? Que llevaba, y me Sí, parece que era un sí. bulldog aquí, y era una camiseta Sí, personalizada para él. Era una cosa que hoy día claro. no se vería, pero No, pero no, bueno, de nada, había nada. el portero de Japón, ah, creo que se llamaba Kawaguchi, ahora no me acuerdo exactamente del nombre, pero llevaba aquí un fuego dibujado, mm, era Sí, muy pero tengo boni eran buena camisetas memoria, muy sí, eran camisetas muy bonitas en sí. general. Los Ujú. porteros del Bayern de Múnich, juntamente con, no sé si puede decir la marca, bueno, da igual, Sí, da con la igual, marca no hay que problema. con Adidas. Pues Con Adidas hacía Adidas, hacía una la camiseta exclusiva para sus porteros, ajá, era muy bonito. muy bonito. Y no sé si quería comentarte algo más relacionado con las Y camisetas, pero no, 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 ya está, ya está, ya está. ya está, muy bien. Entonces, pasemos adelante, Josep, antes de Otra, entrar en los bueno, porteros, sí, sí. ¿quieres ver más diferencias? ¿Podemos ¿Sí? ver ¿Vamos 2 bien o de 3 tiempo? más? Sí, Sí. después vemos 2 o 3 más y después vamos a los porteros en concreto. El tema de la gorra. Antes muchos porteros llevaban gorra y hoy no Ujú, verás ni un portero que lleve gorra. Está Dean Henderson, portero del Crystal Palace. Muy buen ujú, portero, por cierto, que ujú. este es de los pocos que aún lleva gorra, pero no se lleva la gorra. Para mí, antes lo de llevar gorra era, bueno, se llevaba para el sol, para que no deslumbre, pero ¿qué pasaba? Que cuando Claro. levantabas la cabeza también te venía el sol y te picaba, pero Sí, ¡pam! Al momento, ¿eh? Y era peor. Pero era ajá, una moda y todos llevábamos la gorra cuando jugabas a las 3 de la tarde, ¿no? Por lo claro. tanto, en este caso, pienso que está bien no llevar gorra. Pero bueno, que cada Sí. uno vaya como quiera, ¿eh?
No sé cómo lo Claro, ves. claro. Sí, no, igual. Y me imagino que también tenga que ver con la gran parte de los partidos o de los partidos que nosotros vemos. Por ejemplo, en Portugal se dejó, lamentablemente, de jugar por la tarde. Prácticamente todos los partidos son a partir de las 6 de las 8 de la noche. Y entonces, claro, que ahí no tienes el problema del sol, ¿no? Claro. Pero sí, pero es un poco esa nostalgia. Yo, por ejemplo, me acuerdo de los primeros partidos de un guardameta, un portero que tú conoces bien seguramente, que se llama Vítor Bahía, que jugó en el Ujú. Barça. Sí. Y me acuerdo en sus primeros años de carrera que muchas veces jugaba con la gorra y con pantalón largo. Y entonces, Sí que me sí, acuerdo. ajá, muy Ujú. bien. Me acuerdo de Vítor Bayo. Y Vítor Bahía también tenía algo interesante porque fue, creo que ha sido alguien que independientemente de lo que se crea de su calidad, etcétera, pero fue un portero que cogió las dos etapas del portero antiguo y del portero moderno. Y creo que fue de los pocos que se ha adaptado bien a esa transición entre estas dos etapas. Por ejemplo, era alguien que no jugaba mal con los pies, que se ha adaptado bien y ha tenido una carrera interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Em, Pasa que aquí en el Barcelona llegó con Robson, ¿vale? Ujú. Y con Robson era el portero titular, jugó bastante bien y tal, pero cuando llegó Van Gaal el año siguiente, Van Gaal con Franz Hoek, que te he hablado antes, tenían Sí. una idea de portero ya moderno. ¿Qué Ujú. pasó? Que Vítor Baía no es que fuese malo con los pies, lo hacía como dices tú, lo hacía bien, Sí, claro, pero ellos querían ya un portero adelantado claro. y llevaron de Holanda a Ruud Gesp, un portero Ujú, ya veterano, ¿vale? Me parece que tenía 32 años y llegó aquí y jugó de titular Ruud Gesp. Pero por eso, porque querían un portero ya que jugase adelantado por posición, porque jugaban con la línea defensiva adelantada, jugando también con el balón con los pies, nada de rifar. Y este es el motivo por el cual jugó Ruud Gesp. Y Vítor ujú, Baía creo que volvió al Oporto a final de ujú. temporada. Sí, 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 exactamente, exactamente. Es algo parecido, por ejemplo, en el Manchester City con Joe Hart, no sé si conoces este portero, Sí, sí. era Que después se ha capitán. ido al Celtic, creo, ¿no? Yo Sí, sé está en si el Celtic de escocés. Glasgow. Sí. Pues este portero estaba haciéndolo muy bien, portero de la selección inglesa. Llegó Josep Guardiola, que tiene una filosofía de juego, como sabes, ofensiva, de posesión, jugando desde atrás, y no le gustaba este portero. Y cuando llegó, no quiso a Joe Hart, no lo quiso. Y por Claro. eso ficharon primero a Claudio Bravo y luego a Ujú. Ederson, Claro, claro, muy bien. porque quería Yo un sé, portero de estas características. claro, claro, que se adecuaba a ese estilo ofensivo, claro, de posesión y era lo que tenía sentido. Josep, vemos dos más, ¿vale? Antes de pasar al ¿Vale? punto siguiente, dos curiosidades más. ¿Vale? Por ejemplo, pues el tema del dorsal. Antiguamente el portero titular era el 1 Ah, y el suplente era el 13. sí, Hoy o el día hay 12, o el o el 12, no 12. sé, no sé. En Portugal Hoy, era hoy el 12, día, creo. hoy día hay más porteros de entrada, Ajá, antes eran 2. En la convocatoria hoy día se llevan 3. En la Premier me parece que son 2 aún, pero bueno, suelen ser 3 y bueno, los dorsales ha cambiado mucho. Puede jugar un portero titular con el número 88, como es el caso claro. de Solakis del Olympiacos, portero joven muy Ujú. bueno, pues lleva el 88, es el titular. Vítor Baía también, ahora que lo mencionabas también, me parece que jugaba con el Sí, 90 y pico, noventa y en la nueve creo, o en el 99 en la parte Football final, Report, ¿eh? creo. Creo que sí, exactamente, creo que sí. Ujú. Y es eso, ha cambiado, o puedes ver un portero titular con el 13, ha cambiado mucho. Ha cambiado el Sí, tema sí. dorsales también en jugadores. Sí, 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 sí. Un poco como en Es el baloncesto, ¿no? Que había ese al principio de temporada que se elegía un número y también, después a lo largo de la temporada se hacía así. Yo también, yo yo también. tengo un poco esa nostalgia del 1 y del 13, por lo tanto, sí. Y, por ejemplo, a mí no me gusta, yo soy de fútbol del otro siglo, y a mí me gustaba mucho cuando entraba cada equipo a la vez. No me gusta cuando Ujú, entran los 2 al mismo tiempo, que entiendo que por el fair play, ujú, etcétera, pero me molaba mucho cuando entraba el equipo de la casa y era aplaudido, y el equipo de fuera era abucheado hasta la muerte, y me gustaba mucho esa dinámica, creo que era más interesante.
Muy Sí, bien. sí. Josep, Hay cosas que se han perdido. No entiendo claro, el porqué, claro, ¿eh? Porque siempre, pues bueno, ya se sabe lo que pasa en los campos, pero bueno, ya son claro, opiniones. exactamente. Josep, una más antes de pasar a los casos más concretos. Vale, pues, hoy día no hay porteros bajitos. Ujú. Hoy día los Eh, porteros son ya en la cantera, en canteras, sí, digamos, buenas, ya de equipos de división de honor aquí en España, pues, un portero tiene que medir, por ejemplo, si eres cadete y no mides 1,80, no, ya no vas a ser portero de ese equipo. no, También miran genéticamente cómo son los padres. claro. Si vienen de padres altos, le van a dar oportunidad. Si no viene de padres altos, ahí se queda. Y es una pena Ujú, para mí que antiguamente, pues, antiguamente habían porteros, pues, de todos los tamaños. Había porteros bajitos, porteros muy altos, porteros claro. medianos, porteros más anchos, porteros más Ujú, delgados. Había mucha variedad de porteros y hoy día parece que hay un clon, claro. hay un tipo de portero en concreto de 1,90 m, buena complexión, rápido, ya sabes. Y estas son las características que vale, que el fútbol es unificado todo el mundo, pero ya no hay Ujú, escuelas de porteros. Antes las sí, escuelas estaban más, marcadas, fútbol, los porteros africanos, ¿vale? Que eran porteros muy buenos, pero irregulares, ¿vale? sí, Con unas características físicas muy buenas, ¿vale? sí. Luego vienen los italianos, que eran los mejores, técnicamente Sí. eran muy buenos, también eran buenos con los pies, Ujú, ujú, sobrios, fuertes. Habían los ingleses, que eran muy irregulares, ¿vale? Anchos, había físicamente de diferentes tamaños, en fin, ¿no? Habían escuelas. Hoy día no sí. hay escuelas, siguen habiendo escuelas, pero hay una unificación ya, incluso puedes ir en Arabia Saudita, por decir algo, por poner un ejemplo, en Qatar, y el tipo de porteros serán de mejor o peor nivel, más o menos, Ujú, pero tienen ya una manera de moverse, de lanzarse, de colocarse muy parecida en todos los países. ujú, Los ujú. Muy sudamericanos, ¿te bien. acuerdas? La escuela sudamericana que hablábamos, que eran porteros muy decididos, muy valientes, que Sí, salían fuera del sí. área. Locos, locos. Sí, eran Un poco muy locos, sí. Sí, sí, sí. extravagantes, muy buenos en el uno contra uno, que Ujú, de hecho la técnica del uno contra uno que hoy hacen, que es tipo portero de fútbol sala, que las paran con los pies, hay porteros que lo utilizan aquí en Europa, viene de ujú. ahí, de Sudamérica. Sí, sí, muy bien. No, Pues exactamente, mucho, eso yo se ha perdido un poco, sí, sí. se ha Yo creo que, perdido, por lo he hecho en ejemplo, falda. sí, yo creo que, por ejemplo, hay un portero que a mí que me gustaba mucho, que era Higuita. Higuita tenía un poco esa Mm, fama de loco, pero creo que en muchas cosas ha sido también un poco un visionario, porque él te ha ayudado también un poco, digo yo, no sé, a que había un poco esa percepción del portero, claro que a veces exageraba un poco cuando ujú, aparecía en la línea de medio campo jugando, era un poco raro, pero tenía un poco esa dinámica y curioso que cuando has hablado de porteros africanos, me acordé de uno que jugó de Nigeria de los años 90, que ujú, estuvo creo que en el Mundial del 94 y que jugó muchos años aquí en Portugal, en el Farense, que era un equipo de Algarve, que ujú. era Rufai. No sé si tienes memoria Sí, de sí. Rufai, que era muy buen portero, ni parece, muy Peter regular. Rufai, Sí, ujú, exactamente, exactamente. Peter Rufai. Muy Jugó bueno. aquí también en España, en el Hércules, jugó, Ujú. lo que pasa que no se hizo con la portería, alternaba portería con otro portero. Y también fue portero aquí en España del Deportivo de La Coruña, era suplente de Songo, que era Ah, también otro sí, sí, portero africano, otro africano. Ujú, exactamente, también. exactamente. Pero sí, sí, Peter Y Rufai, también me acuerdo, me de acuerdo. muy buen portero que me gustaba mucho. Y había también de los italianos, había 2 que me gustaban mucho, que era Peruzzi, que era de la Juventus, que era así un poco Ujú. ancho, era Muy un ancho, muy ancho. poco sí, y Pero hábil, había ¿eh? Era ancho, pero 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 muy hábil. rápido, ¿eh? Muy rápido Exactamente, era, ¿eh? exactamente, A lo exactamente. mejor pesaba 95 kilos, pero era, bueno, muy rápido, se lanzaba muy bien No, a los pies, mm, se levantaba una vez le habían chutado y volvía a lanzarse con mucha fuerza. Quiero ujú, decir que al final, que sí, que seguramente un portero más delgado será más rápido, pero genéticamente
un portero, como en el caso de Peruzzi, lo Ujú. compensaba, porque era tan fuerte, Claro, ¿eh? Tenía tanta potencia que sí pesaba, pero se levantaba y volvía a lanzarse. claro, claro. Yo Y pienso que había ahora también no dime, dime. dime, dime. No, no, Que exactamente, era un portero, hoy en día quizá fuera nadie lo sería rechazado por gran parte de los clubes, pero la verdad es que hacía su trabajo, por lo tanto, hacían lo que le pedían, ¿no? yo creo que nos estamos perdiendo algunos porteros que, por condiciones, vale, es Sí, mejor que sea alto, pero vete a saber. Iker Casillas, por claro. ejemplo, ¿no? Iker Casillas ha sido un gran portero y es no bajito, pero de 1,80 m. Claro, claro, no era especialmente alto, exactamente. Muy bien, Josep, vamos a pasar adelante. Vamos ahora a Sí, ver algunos casos en concreto de porteros, en este caso, que han tenido, que tienen relación con el Benfica. ujú, Am, Hablaremos también un poco de la actualidad, en el sentido que vamos a intentar hablar un poco de Trubin y de otras opciones que se hablan para Trubin. vale, Pero no resisto, aún más teniendo a un español hablando de porteros, de hablar de un portero español que estuvo en el Benfica y que era Roberto Jiménez y que vino del Atlético de Madrid, llegó creo que quizá con muchas expectativas, quizá demasiado altas, y la verdad es que llegó, ha sido un portero caro en esos años, bueno, para la realidad portuguesa era caro, y la verdad es que, ha terminado teniendo una carrera interesante, jugó en Premier incluso, en el West Ham, creo, pero en el Benfica, en ese primer año, solo estuvo aquí un año y las cosas claramente no han funcionado. No sé qué nos puedes contar un poco de este portero y si tienes idea de algún motivo, quizá aquí también un poco el aspecto mental de la presión, un club como el Benfica no es fácil. ¿Qué claro. nos puedes contar un poco de Roberto Jiménez? Claro, bueno, lo primero que vamos a decir de Roberto, es un portero que venía de la cantera del Atlético de Madrid, ¿vale? De una muy buena cantera. Y es un portero que ha estado, yo creo, a mi gusto, en muchos equipos. Ha estado en el Atlético de Madrid, estuvo en el Zaragoza, estuvo un año en el Benfica, volvió a Zaragoza, estuvo en el Olympiacos de Grecia 3 temporadas, que es donde jugó mejor. Esos 3 Ujú, años es donde Roberto jugó mejor. Precisamente con su madurez, su máxima madurez la obtuvo en esa edad, ya ujú, bastante avanzado. Volvió aquí a España, jugó en el Español, jugó también en el Málaga, jugó en el Valladolid, ha estado en muchos equipos. Yo, es una opinión personal, prefiero estabilidad, prefiero, sí, a lo mejor un primer año a veces cuesta, además si llegas en una liga que no conoces, pues bueno, es mejor estar más de un año en un equipo si las cosas salen bien, claro. ujú, Y de Roberto es un portero que aquí en España fue internacional sub-21, pero con la absoluta no llegó, ujú, no ha llegado. Tenía buenas calidades, ¿eh? Yo pienso que apuntaba más maneras de lo que ha logrado. Y en el caso del Benfica, como tú mencionas, podría ser el tema de la presión, porque él en equipos grandes no ha llegado a cuajar. En el Olympiacos hay ujú. mucha presión, cuidado, aquí hay mucha presión Claro, en el claro, en Grecia Olympiacos, no es fácil. Ujú, pero es lo que te decía, estuvo 3 años aquí en el Olympiacos. Había un entrenador también español, con Valverde, ujú, que eso también puede influir mucho, el tema confianza, que te mencionaba antes también. Y ahí es donde se vio mejor Roberto. Luego, en el caso de Benfica, que sería el otro equipo grande, podría venir la cosa por aquí, como te digo, expectativas, se espera mucho del portero porque ha costado dinero claro, y él, pues, tiene una presión encima que le costó llevar. Por eso, claro. yo pienso que a lo mejor un segundo año hubierais visto un Roberto mejor, creo. Ujú. Muy bien. Vamos ahora a hablar entonces del portero actual del Benfica, de Ujú, Anatoly Trubin. sí, Trubin que llegó esta temporada del Shakhtar, ujú, que hace días jugó en un partido de la selección ucraniana contra Alemania y creo que ha estado muy bien, según las crónicas lo dicen. sí, Muy alto, creo que mide 1,98 creo. sí, sí. Em,
ha hecho una primera mitad de temporada muy buena, pero muy, muy, muy buena. Y después en los Ujú. últimos meses parece que bueno, el equipo también no ha estado a su mejor nivel, la verdad es esta. Pero, ¿qué nos puedes hablar de este compañero de Lunin, del Real Madrid? El compañero de Lunin. Sí. Bueno, ahora actualmente en la selección de Ucrania, que los 2 son de Ucrania, no está Ujú. claro quién va a jugar titular, ¿eh? Sí. Porque Lunin los últimos partidos de clasificación los jugó y jugó bien. Por lo Ujú. tanto, es una incógnita quién va a jugar, es Sí. una incógnita. Es muy buen portero Lunin. Ahora Sí. el problema está que claro, que el teórico titular se llama Thibaut Courtois, que es si no el mejor, de los 2 o 3 mejores del mundo, Ujú. y el problema viene por aquí, pero es un portero joven, como Travin, y que tienen muchas expectativas los 2 de cara al futuro. De Trubin, lo que tengo entendido yo, antes de que llegara al Benfica, digamos que es de esos porteros prometedores del futuro, de los más prometedores. ¿Por qué? Ujú. Pues por capacidades y por estatura. Tiene una estatura, como dices, que de casi 2 metros, y es espectacular cómo se mueve este chico a pesar de esa altura. Cómo para Exactamente. en balones bajos, porque normalmente estos porteros tan altos abajo tienen problemas. Y no, no, pues Trubin como Courtois abajo van fenomenal. Y claro, Ujú. si encima sumas esto como decimos, a su altura, por alto, es un portero rápido y que domina bastante bien el área. Ujú. Por lo tanto, veo un portero con capacidades y de futuro aquí en el Benfica. Otra Sí, cosa sí. es, que yo veo los otros porteros del Benfica y yo veo lo que te comentaba antes, que no veo una competencia directa para Trubin. Por la edad que Sí. tiene Trubin, 22 años, tendría que tener, a mi entender, otro portero a su lado, más veterano, no quiere decir un portero de 36 años o 37, pero ya con una edad de 28, 29, 30, 31, 32, que Ujú. pudiera competir con él. Sí. De esta manera es la manera para que Trubin, no baje la guardia y para que su nivel suba. Sí. Yo, curioso que lo hables, que ya habíamos hablado antes Mm, unos instantes sobre esta situación. Hay dos porteros que forman parte de ese trío de porteros de Benfica. Los otros dos son Samuel Suárez y André Gomes. Yo creo que incluso André Gomes, que sería el tercer portero, quizás sea el ujú, que tenga más potencial. Pero se habla mucho que Samuel Suárez podrá jugar cedido la próxima ujú, temporada y se habla que el Benfica podrá fichar a un portero en la liga portuguesa. Por tanto, voy a hablar de esas dos opciones de las que se hablan en Portugal y te voy a pedir un comentario. Y después sé que también tienes a dos opciones, dos sugerencias tuyas ujú, de posibles fichajes para el Benfica. Primero ujú, hablemos de este jugador que aparece en la pantalla, de Arrobarrena, el ujú. uruguayo que juega en el Aroca, que me parece muy interesante sobre todo en los penaltis, dicen que defiende muchos penaltis. De lo que has visto de Arrobarrena, ¿crees que es un portero que podría encajar en lo que es un club como el Benfica? Yo creo que podría. Por edad, como te decía, este tiene 27 años, por Ujú. tanto, por el perfil que te comentaba, encajaría bastante con lo que te digo. La duda está en si este portero tiene el suficiente nivel para dar competencia a Travin. Ujú. Esta es la pregunta. Sí. Le veo maneras y igual da el salto Benfica y mejora incluso con esa táctica, con esa propuesta que te decía yo, que también jugara, porque si no juega ya estamos igual, pero que jugara un poco más. Ya sé que Roger Smith no los hace jugar a los No. suplentes, pero la idea tú me comentaste que Trubin irá a París en los Juegos Olímpicos. Hay esa posibilidad, se habla, sí. Yo no sé Pues si todavía sería está garantizado, pero si fuese así, sería muy interesante llevar un portero que, digamos, de nivel que, dará competencia a Travin y que si lo hace bien, cuando él llegue, que no vea claro que puede jugar, que ujú. piense: "Ostras, ahora
cuidado porque tengo un portero de nivel que también está haciendo un buen trabajo, ¿quién va a jugar? claro. Cuando hay esa tensión, cuando logras esa tensión, es cuando él puede sacar lo mejor de sí, porque si él llega Ujú. y ya sabe que va a jugar, la tensión baja. Sí, La sí. tensión bien entendida, ¿eh? Claro, en el buen sentido, claro, exactamente. No quiere Claro, decir que lo tenemos que poner nervioso, es para que claro, saque lo mejor de él. claro, claro. Por lo tanto, de Arrubarrena, que me parece un muy buen portero, pero, para competir directamente con Travin ya te digo que no. Es que Vale, Travin es vale. bueno, ¿eh? Sí, Estamos sí, muy hablando, como te digo, de un portero que yo creo que para el futuro tenéis un portero muy, muy bueno, ujú, pero para ahora, tiene que crecer. Y los claro. porteros jóvenes, pues es importante que jueguen, como es su caso, ya jugará, pero que el suplente le dé caña, que le dé trabajo para sacar lo mejor de sí. Muy bien, muy interesante. La otra opción de la que se habla mucho aquí en Portugal es de este chaval. A mí personalmente me gusta mucho. Es muy joven Ujú. también, tiene 23 años. También. Creo que ha sido internacional por la sub-20 de Brasil. Y de lo que Ujú, he visto, yo no veo muchos partidos de fútbol, solo veo el Benfica, pero de lo ujú. poco que he visto de él, me gusta mucho. Juega muy bien con los pies, Sí. reflejos muy buenos y me gusta mucho. Yo no sé qué opinas de él. A mí, en mi opinión, me gusta más que Arrubarrena, ¿eh? Bueno, Un poco más. estamos hablando, perdona, Josep, estamos hablando de Luis Junior del Famalicão, Sí, que está en el Famalicão. Perdona, sí. perdona, Josep. Además es un portero que ya lleva 4 temporadas aquí en Portugal, en el Famalicão, por lo tanto conoce muy bien la liga, a pesar de Ujú, su edad, tiene 23 años, pero es eso, otro portero joven, ¿eh? No olvidemos, sí, otro portero joven que por características, cuidado, me parece también un muy buen portero, como dices. Es alto y también va muy bien abajo, que eso es lo ujú, difícil. Y lo veo muy completo, incluso con los pies, con el juego de pies, también lo veo muy completo. Tiene un valor de mercado más alto que Arrubarrena, un poco más. Y bueno, sí, es una buena opción, ¿eh? Pero estamos poniendo otro portero joven. joven. Por lo tanto, tenemos porteros joven, porque Samuel Soraes tiene 21, André Gómez 19, Travin 22 y este tendría 23. Ah, yo, por mi opinión, yo siempre buscaría un portero, si tengo en este caso, un gran joven como es Trubin, a su lado, uno de unos 30 años, 28, Ujú, 29, 30, 31, 32, que pueda competir con él. sí, Esta sería la idea. Y que jueguen los dos, como te decía más, aunque a la claro. larga sabes que Trubin sería mejor que este que te voy a proponer yo, pero yo pienso que con uno de estos porteros que te menciono, la portería de Benfica estaría mejor cubierta, con experiencia detrás, lo veo mejor, Lo lo veo veo mejor. mejor. Entonces Pero pero las 2 vamos opciones, las 2 opciones, perdona, son buenas, las que comentas, de pero inicio para que de encaje Robert Rena y de Luis sí, Junior, sí. pero para que encaje como un equipo como el Benfica, que es un gran equipo, el Benfica, no estamos hablando de un equipo de media tabla hacia abajo. Yo pienso que Benfica tiene que tener un un portero con experiencia y otro joven también bueno. Vale, Esa vale. sería mi idea. Entonces, entonces, partiendo del principio que sería Trubin, el joven, que con mucho potencial, Sí, ¿cuáles con mucho serían las potencial. otras cuáles serían las otras 2 opciones, Josep, desde tu punto Vale, de vista? yo he buscado 2 porteros económicamente que estén bien, porque claro que hay mejores porteros, ¿vale? Pero Claro, yo sé que el Benfica es un equipo vendedor ahora actualmente y tampoco se sí, puede permitir ir a gastarse 20 millones con un portero o ujú, 15, ¿vale? Porque si no te diría porteros con más perspectivas, pero un portero que para mí encajaría muy bien y que ha hecho una temporada muy buena. Ojo, siendo portero de la Europa League, del Atlanta, se llama Juan Musso, es argentino, ujú, es el vale, portero del Atlanta en la Europa League y ha cojado una ujú, Europa League muy buena. Un portero con experiencia, con 30 años, es argentino, 1,91 m, se mueve muy bien. El Atlanta es un equipo ofensivo, deja mucho espacio de atrás, sí, como va a hacer el Benfica, sobre todo aquí en la liga portuguesa,
domina muy bien el claro. espacio que hay entre defensas y portero, ¿vale? Es rápido, las salidas altas, es muy bueno, despeja bien de puños, bloca bien, es muy completo. Ujú, Yo quedé alucinado. Y es un portero con experiencia en Italia, con 3 temporadas en el Atalanta y 3 en el Udine. ujú, Creo que vale. encajaría muy bien. Tiene un valor de mercado de 8,5 millones No, y bueno, no es un está dinero, mal. pero tendríais un portero muy competitivo, Claro, preparado es para que jugar tú, en Europa. claro, Trubin ha costado 10, por lo tanto tampoco me parece una inversión así muy arriesgada, diría, ¿no? Y además, Muy interesante. Ujú, todo es negociar. Aquí tiene un valor de 8,5 y a lo mejor por edad, 30 años. En sí, principio, en el Atalanta hay otro portero. Él sí tiene ganas de jugar más y Roger Smith le diera más minutos, un claro, porque aquí solo ha jugado la Europa League. Yo creo que encajaría muy bien este portero. Lo he muy visto en bien. más partidos, ¿eh? Lo vi en la final y se comportó muy bien contra el Bayer Leverkusen, sin nervios, puede aguantar la presión de un gran equipo, Ujú, está en su madurez, con 30 años, es cuando mejor está jugando y te lo recomiendo de verdad. Es un portero muy bueno. muy bien, No sé muy si es bien, que muy te parece, a interesante. lo mejor no lo conoces, pero si buscas Yo no lo vídeos, conozco, lo verás, confieso lo que no. verás. Vale, 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 que lo haré seguro. Muy interesante y ese perfil que dices y por la edad también y por las características que tiene me parece muy interesante, muy bien. Y entonces esa sería la primera opción y la otra, Josep. Sí, o sea, la primera hemos dicho Juan Musso y la segunda opción es otro argentino. No es que yo tenga debilidad por los argentinos, pero he encontrado 2 argentinos que pueden jugar muy bien aquí. Es un portero que conozco muy bien porque yo sigo también al Girona y es el portero Ujú, del Girona. Se llama Paolo Gazzaniga. Tiene vale, 32 años, pero también está en su máxima madurez. Ha hecho una temporada muy buena con el Girona, que ha quedado tercero aquí en España. Y vale. es un portero que mide, es alto, 1,96 m, no es espectacular, no, Ujú, pero es muy seguro. No comete casi errores. Lleva muy bien la presión. Además, tiene una trayectoria importante porque ha jugado en el Tottenham, que cuando Hugo Lloris estuvo lesionado, jugó Champions toda la fase de clasificación. Estuvo también en el Fulham de la Premier. O sea, es un portero ya con experiencia en Champions, en Europa League y podría encajar muy bien aquí. Juega muy bien con los pies, a pesar de su altura, juega muy bien con los pies, ujú, por tal lo tanto, si Roger Smith plantea partidos con una defensa con bloque bajo a la hora de salir, encajaría muy bien, es seguro por alto, bloca muy bien, es seguro en todo. A mí me ha encantado este portero y por eso lo recomiendo al Benfica. muy bien. ¿Y el valor de mercado? Estamos hablando de qué Es valores en este caso. Este es más barato y más económico, son 3,5 millones. Vale, Por lo vale. tanto, he buscado una opción muy económica, ¿vale? Muy bien, muy 2 bien. opciones, una más entre medio, como Juan Musso, 8,5, son 30 años. Este, 32 años, Pablo Gazzaniga, 3,5 millones. Y yo creo que a lo mejor el Girona estaría dispuesto a fichar otro portero. Claro, claro. Yo Muy creo que bien, sí. muy Es un equipo que han hecho una gran temporada, pero saben que van a perder muchos jugadores y ya se están claro. preparando para el año que viene y ya tienen pensado incluso llevar otro portero, porque quieren Ujú. reforzar la portería. Por lo tanto, que si Paolo se fuera a última hora, negociando hasta la última hora, ¿vale? Esos mercados de septiembre que no se cierran hasta la bocina del último minuto, se podría negociar y sacar un buen precio de Paolo Gazzaniga también. Muy bien, muy bien. Muy interesante, Josep. Yo voy quizás dejaré después en los comentarios algún enlace para algún vídeo, algunas características de estos jugadores. Creo que podrá ser muy Ujú, interesante para que el afición benfiquista que los pueda conocer. Vamos ahora quizá para la parte final de nuestro episodio, que ya va con 1 hora y 20, pero muy interesante, que me quedaría ujú, aquí todo el día hablando de porteros. Te preguntaba, Josep, vamos ahora ver un poco también por orden cronológico a algunos de los porteros más impactantes de la historia del Benfica.
¿vale? Atención, que claro que no podemos hablar de todos porque hay incluso muchos sobre los cuales no tenemos memoria, yo tampoco tengo. Por ejemplo, podríamos hablar de José Bastos, que fue el portero del Benfica que ganó la Copa Latina en 1950, o de Costa Pereira, el portero campeón de Europa, bicampeón de Europa con el Benfica en los años 60, y otro referente que era Zagat, José Henriques, que era el portero del Benfica de los años 70, de un equipo que era los Invencibles, un equipo que no perdió un partido durante la temporada 72-73, creo, si no me equivoco. Mm, Por lo tanto, grandes porteros ha tenido el Benfica, pero vamos a empezar por un portero que es un referente en el club, que jugó 20 temporadas en el Benfica. Fíjate en esa equipación, Josep, aquí ujú. no se ve porque está a negro y blanco, pero era también así unos colores muy distintos. Estas equipaciones de Sí, Adidas eran muy interesantes. sí, Estamos sí. hablando de Manuel Bento, un guardameta que ha estado en la Eurocopa 84, por tanto, ha coincidido ahí con Arconada, que era probablemente que fue el gran portero de ese torneo. Era un poco más viejo que Arconada, que ya no está entre nosotros, Benavente. Medía Ujú, 1,74 m, ujú. ¿verdad? Era muy bajito, Bueno, pero tenía unos reflejos ujú. fantásticos. 20 temporadas, ganó 10 ligas, 6 Copas de Portugal y 3 Supercopas. No sé, Josep, si tienes memoria de ver a Manuel Bento, si has visto algunos vídeos, no sé qué puedes compartir un poco con nosotros tu visión sobre este portero mítico del Benfica. Sí, sí, lo tengo localizado este portero. Es de los míticos de los 80, aquí en Portugal. Se hacía llamar el hombre de goma, le llamaban. Sí. Ujú. No sé si te acuerdas. ¿Por Sí, qué? sí, 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 sí. Por Porque la tenía manera un como reflejos, sí. sí, y también cómo se levantaba y cómo se lanzaba. Era acrobático, muy acrobático este portero. Ujú, Era un portero que, claro, como decías, era muy bajito, 1,74 m, y tenía que compensar, pues, esa baja estatura pues eso, con unos muelles debajo de los pies para volar. ujú, Y Paulo Bento, a Manu Manu per perdona, Manuel Bento era un grandísimo portero. Era un portero, pues, clásico de los 80, con pelo largo, con ese bigote, ¿vale? Desde la época, sí, claro, eh, era clásico, en claro. 80, ese estilo. Y era un estilo muy parecido a Arconada también, que mencionabas antes. Ujú, Yo lo recuerdo también a Arconada, también un portero bajito, más o menos como Manuel Bento, y que los 2 coincidieron en esa Eurocopa del 84 en Francia, y con una Portugal que llegó a semis, ¿de acuerdo? ujú. Sí, Muy bien, y Manuel Pablo hizo un torneo espectacular. sí, Él se sí, le sí. recuerda la pega de Manuel Pablo es que fue al Mundial de México en el 86, jugó un partido, se lesionó, no sé si era el Ujú. peroné, porque esto lo leí hace un tiempo, Sí, sí, hablo verdad, de verdad. memoria, Sí. y el pobre, pues, no se recuperó de esa lesión, su nivel bajó muchísimo, y ya me parece que ya no era ni titular en el Benfica. Sí, sí, sí. Es así, No, exactamente, sí, exactamente. Fueron, sí, los últimos años un poco complicados, esa lesión en el México, en esta Copa del Mundo, realmente bueno, fue el principio de su fin, de final de su carrera. eh, Y verdad que ayer yo estaba echando un vistazo a unos vídeos de Arconada, también solo por curiosidad, que no lo conocía, y pensaba, ujú, qué parecido con Bento. No, sí, no sí, exactamente igual, pero el estilo, un poco más alto que Menor Bento, pero ujú, tenían es un poco esa locura, ¿no? Y o sea, reflejos fantásticos. sí, eran porteros bajitos, pero muy valientes, ¿eh? Sí, Por la exactamente. estatura que tenían, pues ellos salían a por todas, a balones aéreos, a balones bajos, que iban al choque con otros, jugadores rivales, Ujú. que no se amagaban, muy valientes, más valientes que incluso muchos porteros de hoy día, ¿eh? Te lo Sí, diré sí. claramente. Absolutamente, absolutamente. Muy bien. Una Y una leyenda, dime, perdona. me ha encantado este portero, Manuel Bento, la verdad, ostras, me hubiera gustado, pues,
verlo en directo cuando yo era pequeño, porque, ostras, la verdad que era un grandísimo portero. Sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a pasar adelante a otro referente del mundo benfiquista. Ya hablamos un poco de él, de tu referente, Michel Ujú, Prudhomme, que llegó al Benfica en el 94. Ganó el premio Lev Yashin de mejor portero del Mundial 94. Era increíble, era probablemente de los mejores porteros que he visto en mi vida. Lamentablemente ha coincidido con un periodo negro, negro, negro de la historia de Benfica, que solo ganó una Copa de Portugal, ujú, pero medía un metro 82, de plano un poco más alto que Bento. Ganó solamente una Copa de Portugal y jugó 109 partidos. Te preguntaba entonces sobre este portero, ya has hablado un poco, y si nos podías sí. contar también un poco aquí sobre que ya hemos hablado un poco antes de la grabación, sobre la escuela belga, porque los belgas tienen porteros totalmente fantásticos a lo largo de su historia. Antes de Prudhomme, Jean-Marie Pfaff, Prudhomme y hoy en día Courtois, que es un porterazo absolutamente increíble también. ¿Qué memorias tienes entonces? No sé si quieres añadir un poco más sobre Michel Prudhomme. Bueno, de Michel Predom, como te he contado, que era de mis preferidos. Y me llama la atención, bueno, me llama la atención, era porque era así en esa época. Costaba mucho como no había ley Bosman aún, pues Ujú, claro, los porteros, los equipos podían fichar primero 2, luego 3 extranjeros, no solían ocupar la posición de portero con un extranjero, en este caso, portero, ¿no? ujú, Y el Benfica fue uno de los que cogió un portero extranjero, en este caso. sí, Porque Predom no salía de Bélgica, jugó en el Malinas, jugó en el primero en el Standard y luego en el Malinas. Y luego, pues ya tarde, después de ese gran mundial de Estados Unidos, como mencionaste, el año 94, pues con 35 años ficha por el Benfica, ya con una edad tarde. Y aquí llegó, me acuerdo, con bastantes dudas, porque sí, tenía un gran cartel, pero la gente pensaba, no, ostras, es un portero extranjero, 35 años, pero con esos 4 años que jugó aquí en Benfica se ganó la afición y es un portero de los más recordados. El primer extranjero absolutamente. también que juega en Benfica, que yo sepa, también, y un jugador profesional, sacrificado, que se sabe ganar la afición, que tienes un gran recuerdo, que han pasado ya muchos años y te acuerdas perfectamente de él. No, es un dios, es un dios en el Benfica porque ha coincidido con ese periodo oscuro que le llamamos el Sí, Vietnam. Ha sido en el sentido que si los americanos han tenido esa guerra, que la única que han perdido que ha sido Vietnam, y sí, nosotros hemos sí, sí, tenido nuestro Vietnam, y creo que sí no ha sido peor, que lo debemos mucho a este hombre, porque nos ha salvado un montón de veces por la calidad que tenía, que era impresionante. sí. Incluso a su edad, ya con 39 años, se cuidó mucho. Para Sí, ser esos cierto. años, hoy día las carreras futbolísticas de los jugadores, pues bueno, son más longevas, pero ojo, con 39 años el rendimiento que tenía Michel Predom era muy importante. Ujú, ujú, muy bien. Sí, porterazo absoluto, y muy buen portero. Y la escuela belga, maravillosa también. Bien. Vamos a hablar de otro portero que también ha coincidido, en este caso, con el Fútbol Club Barcelona, pero ha estado Ujú, 3 años en el Benfica. Es el alemán Robert Enke, medía 1,86 m. Curioso que de los porteros que vamos hablando va aumentando su altura, y cuando ujú, terminemos en el último será el portero más alto. ujú, 1,86 m, 3 temporadas, también en un periodo todavía muy difícil en el Benfica, no ganó ningún trofeo, 108 partidos, y llegó para sustituir llegó con un portero argentino que era Carlos Bossio, ujú. Sí, que le sí. llamaban el Manitas de Plata. Pero él era muy joven, un Robert Enke muy, muy, muy joven, pero se notó desde luego mucha calidad, y después tuvo esa etapa en el Fútbol Club Barcelona, y bueno, ya se sabe que ahí por los problemas de salud mental que ha tenido, por el fallecimiento de su hija, ha tenido una vida muy complicada. Pero, ¿qué memorias tienes de este alemán? Bueno, aquí en Barcelona, como tú has mencionado en el Benfica, pasasteis una época negra, pues aquí también pasamos un Vietnam.
Aquí entre el año, creo que era 2000 y el 2004, 2003-2004, hubo, bueno, cambio de presidencia, Ujú, que la presidencia estaba llevada por Josep Lluís Núñez, entró Joan Gaspar y esos años de presidencia de Joan Gaspar fueron muy malos. ujú, Los peores de la época de los 80 hacia acá del Fútbol Club Barcelona. Pues claro, este portero llega y llega, digamos, hay problemas en la portería, no se acaba de encontrar un portero de garantías desde que se marchó Vítor Valla y luego Ruth Hesp, que era veterano. Van pasando porteros y la portería está muy cuestionada. Es un ujú, portero que lleva, como dices, con una experiencia muy buena en el Benfica, pero joven. Y el Barcelona también ficha otro argentino, ficha a Tito Bonano, que es un portero que viene de River, juega con la selección y tiene experiencia. Y ujú, bueno, en pretemporada juegan los dos, pero Robert, bueno, tiene algunos fallos y empieza la temporada, pues, Tito Bonano. Y Robert Enke, pues, se queda con la Copa. Y en la Copa también fue cuestionado cuando jugó. Quedó eliminado el Barcelona muy rápido por un equipo de segunda B ujú. y fue cuestionado. Y aquí empiezan los problemas de salud mental que comentabas antes, Sí. ¿vale? Él, pues bueno, esto, por lo que cuentan, llevaba un calvario personal por dentro. El fallo que decíamos antes, ¿no? Tenía miedo a fallar y cuando salía poco y cuando salía, pues tenía esos problemas, ¿no? Mentales. Es una pena de Robert porque es una desgracia lo que pasó con él. Un portero Claro. que al final, cuando salió de Barcelona, fue al Fenerbahce, también pasó problemas de este tipo, pero luego su carrera fue hacia arriba y acabó Ujú. jugando en la selección y todo, de Sí, Alemania. exactamente. Y en el Hannover, creo, en Sí, Alemania, creo, Hannover, si no me Hannover, sí. equivoco. Ujú, Y bueno, se juntó lo que has mencionado, lo de su hija, y bueno, él pasó lo que pasó. Fue una lástima, una cosa que resonó en todo el mundo. ujú. Fue una, eso, pues una desgracia. Pobre. Absolutamente. Bueno, pasemos a otro portero. En este caso, años más tarde, bien más Ujú, tarde, tenemos a este brasileño, un jugador que llega al Benfica ya en una parte ya final de su carrera, pero que todavía ha aportado mucho, Júlio César, el brasileño con 1,86 de altura. Jugó 4 temporadas, 95 partidos, ganó 3 ligas, una Copa de Portugal, una Supercopa y una Copa de la Liga. Por lo tanto, todavía ha aportado mucho al equipo, pero tenía unos problemas de lesiones, sobre todo en las espaldas, que le han dificultado un poco la vida. ujú. Pero, ¿qué memorias tienes de Julio César? Mira, de Julio César, hablando en cuanto a evolución del portero, estamos hablando ya de un portero que ya es un poco moderno este portero, ¿eh? Sí. Este portero tiene un golpeo de balón muy bueno ya, tiene potencia en ese pie, sabe ya tocarla en la salida de balón, puede salir fuera del área. Estamos hablando ya de la primera evolución clara de lo que es un portero moderno, ¿eh? Y Ujú, como mencionas, aquí en Benfica llegó ya un poco veterano y sus mejores años fueron en el Inter de Milán. Ahí ganó la Champions, hizo una final de Champions contra el Bayern de Múnich buenísima, con una ujú. actuación memorable Sí, y en ese momento era uno de los porteros de moda, de los mejores del mundo, sí. en ese momento. Y era brasileño, que los brasileños en principio, hasta ese momento, no Ujú, eran considerados grandes porteros, pero sí, a partir de Julio César han salido unos cuantos. Y vosotros sí. tenéis otro más. Bueno, Otro tuvisteis. más. Exactamente, exactamente. Y otro Una que hablaremos evolución de más. Una una evolución más evolución más. del puesto de portero. Y no sé, sabrás mejor que yo, pero diría que una grandísima evolución. Estoy hablando de Ederson Moraes, que en este momento Sí. está en el Manchester City. 1,88 de altura, por lo tanto, Ujú. cada vez más altos los porteros, comparado Más de alto. 90, Ujú. más alto aún. 2 temporadas solamente, pero es muy benfiquista, no se cansa de decir que es muy benfiquista. Muy 61 bien. partidos, ganó 2 ligas, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga. Ujú. Ah, un porterazo absoluto. ¿Qué te parece? Y sobre todo con los pies, tiene una colocación de balón que es una cosa increíble.
¿Qué opinas de Ederson? Es, digamos, el portero moderno en excelencia. Hay Ujú, más porteros, hoy día, pero fue de los primeros porteros modernos, modernos, modernos. ¿Por qué? Por el golpeo con el balón, tanto a balón parado como cuando recibe el balón de un compañero, a pase, cómo controla, cómo pasa el balón. Balones largos, pero largos, ujú. largos, que los firmaría el mismo Ronald Koeman. Y Sí, tiene un disparo de saque de, digamos, con la mano de volea muy bueno. ¡Pam! Como una volea al pie del jugador, ¿eh? Pocos ujú, porteros tienen ese golpeo. sí, De hecho, Guardiola, como te he explicado antes, lo veía en su equipo como el portero que podía iniciar el juego en el Manchester City. Pagaron 40 millones sí. al Benfica. Por El lo Benfica. tanto, estaba muy seguro de que ese portero veía ese tipo de jugador para iniciar el juego en el Manchester City. Muy bien. No, claramente. E incluso en la afición benfiquista estábamos seguros de que lo haría muy bien ahí porque su estilo encajaba perfectamente en lo que Guardiola quiere. Por lo tanto, era muy buen portero, muy, muy, muy buen. Y es todavía muy buen portero. Y, Y Ricardo, una sí, sí, cosa más, y ha sabido aguantar la presión de un Manchester City, también. sí, sí. Y de Primero la de un Premier. Benfica primero de un Ujú. Benfica y luego de toda una Premier, ¿eh? Sí, Por lo exactamente, tanto, exactamente. y luego siendo portero de Brasil, que también hay mucha Claro. presión. Claro, exactamente, exactamente. No, muy buen portero. Realmente creo que hemos tenido mucha suerte y hemos tenido años muy buenos porque también hemos tenido en un par de dos, tres años, en un periodo de 2, 3 años, a otro portero que en España se conoce muy bien, a Jan Oblak, que es otra barbaridad de portero, que solo jugó una temporada en el Benfica, en la 13-14, 1,88 de altura, por lo tanto siempre hay aquí más alto, 26 partidos, una Copa de Portugal, una Liga, una Supercopa, y atención que esa temporada fue una temporada espectacular del Benfica, porque no solamente ganó todo en Portugal, como llegó a la final de Europa League, que ha perdido en la tanda de penaltis con el Sevilla, claro, con el Sevilla que no podría ser que no es Sevilla. Muy buen portero este esloveno. ¿Qué opinas de Jan Oblak, Josep? Mira, yo voy a aclarar una cosa que quede clara del portero moderno. O sea, ahora dentro de los porteros modernos hay 2 estilos, que antes, me parece que no lo he podido contar, no me he Ujú, acordado. Por un lado está Ederson, ¿vale? Que es el clásico, o sea, el portero moderno por excelencia, como hemos dicho. Pero Black es un portero moderno para un tipo de equipo que la línea no es tan adelantada, ujú. ¿vale? Que puede Sí, haber espacio, pero no tanto espacio. O sea, Black parando es súper bueno, muy bueno, buenísimo. También sale bien, ¿eh? sí. Pero esto ya dependería de el equipo con qué características juega. Si es un equipo más defensivo, Black. Si es más, Ujú. o sea, te lo he dicho bien, defensivo, Black. Si es Sí, ofensivo, Ederson, exactamente. Y ¿vale? por eso encaja bien en el Atlético de Madrid, porque normalmente no juega con un bloque muy claro, Exacto, exactamente. exacto. Que con los pies también ha mejorado, ¿eh? Ya es bueno, Ujú. pero no es Ederson. Sí, O sea, para el Manchester City, Black mm, no lo haría funcionaría bien, tanto. pero no tan bien como Ederson o Ter Stegen aquí en el Barcelona. Ujú. Esta es la diferencia que te quería explicar. Muy bien, Pero muy bien, bueno, es un porterazo. Dependiendo del estilo, lo que te decía, que tenga el entrenador, este portero puede ser a la vez más bueno que Ter Stegen o Ederson o ujú, Alisson muy bien. O Alisson, del Liverpool, que exactamente. también es más del estilo de Ederson y Ter Ujú. Stegen. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Josep, bueno, yo creo que era todo lo que teníamos que ver. Y hemos hablado en 1 hora 40, pero hemos hablado de un montón de cosas. Para mí ha sido absolutamente súper interesante porque creo que lo hemos hecho un programa muy, muy, muy chulo en el sentido que
no solamente hemos visto la evolución de la posición, como hemos visto la evolución de la posición con los porteros del Benfica o que formaron parte de la historia del Ujú. Benfica. Y para mí, muy contento con el programa y solo me resta agradecerte, yo sé, tu disponibilidad y tu interés por el mítico Benfica y felicitarte y agradecerte por lo que has aportado de conocimiento. Creo que yo y seguro que la comunidad del mítico Benfica ha aprendido mucho contigo hoy y agradecerte mucho, Josep. Bueno, yo solo he de decirte, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de estar aquí, de estar en este fantástico programa, hablando contigo, que como te he dicho, eres un excelente presentador. Y nada, mil gracias, estoy aquí y siempre que quieras podemos charlar de porteros o de lo que quieras del fútbol. Aquí me tenéis en el canal. Muy bien, muy bien. Yo sé, María Pascual, muchísimas gracias por tu presencia y tu disponibilidad. Todo un placer. A la gente que nos ha acompañado, muchísimas gracias también. No os olvidéis de dejar el like en este vídeo, de suscribir al canal, de acompañarnos en las redes sociales donde estamos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También de suscribir nuestra newsletter, que de vez en cuando vamos también escribiendo unas cositas. Recordar a la gente que nos está escuchando que el próximo día 15 habrá dos asambleas generales del club que son muy importantes para el futuro del club. Por lo tanto, si podéis estar ahí en Lisboa, sería importante. Yo estaré ahí. Y nada, todo un placer estar aquí con vosotros. Seguiremos a lo largo de las próximas semanas, o por lo menos intentaremos traer aquí algunos contenidos un poco distintos. Y bueno, agradecer mucho vuestra presencia y preferencia. Un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias. Un abrazo. Gracias.